Mi nombre es Nayeli Gómez de la Cruz, estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial al Instituto Tecnológico de Tijuana. En este momento voy a explicar la tarea de Estadística Inferencial 2, que viene siendo la regularización de la unidad 1. Comenzamos. Tenemos nuestro primer ejercicio, 9.2, inferencias acerca de desproporciones. Como ejercicio número 1 tenemos enfermedades en un crucero. En un viaje del barco Freedom of the Seas de los cruceros Royal Caribbean, 338 de los 3.823 pasajeros se enfermaron a causa de un norovirus. Casi al mismo tiempo, 276 de los 1.562 del barco de Queen Elizabeth II se enfermaron a causa de un norovirus. Considere los resultados muestrales como muestras aleatorias simples de población más grandes y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de enfermedad de norovirus en el barco Freedom de Seas es menor que la tasa de enfermedad en el barco Queen Elizabeth II. Con base en el resultado, parece que cuando ocurre un brote de norovirus en un barco, la proporción de pasajeros infectados puede variar de manera considerable. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a revisar con la cantidad de pasajeros enfermos y el total de pasajeros de ambas embarcaciones. Vamos a ver si el barco de Freedom tiene una tasa menor de enfermedad que en el barco de Elizabeth II. Entonces comenzamos, nos vamos a Minitab. Sí, aquí tengo la información. Los pasajeros enfermos en Royal Caribbean era de 338 con un total de 3.823 pasajeros, y en Queen Elizabeth es un total de 276 pasajeros con 1.652 personas a bordo. Entonces nos vamos a ir a estadísticas básicas y nos vamos a ir a dos proporciones. Aquí pues ya tenemos básicamente hecho el trabajo. Nos vamos a datos resumidos y ponemos la muestra número 1, que viene siendo 338 pasajeros con número de ensayos de 3.823, y la muestra 2, 276 con un número de ensayos de 1.652. Desde aquí nos vamos a opciones. De acuerdo a nuestro ejercicio, dice que tenemos un nivel de significancia del 0.01. Por lo tanto, el nivel de confianza debe de ser del 99.00%. O sea, que no debe de haber casi error. Entonces aquí vamos a ver si existe una diferencia menor entre ambos, entre un barco y otro, y vamos a utilizar el cálculo agrupado por la porción. Ok, entonces le damos a aceptar y le damos a aceptar. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos los resultados. Entonces, las proporciones que aquí tenemos, la muestra 1 y la muestra 2, en la muestra P tenemos de 0.08, aquí lo podemos ver, 0.08 y 0.16. Aquí tenemos lo que es la estimación de diferencia, que es el menos 0.0078.
aquí lo podemos ver. Y la diferencia de menos 0,5, aquí lo podemos ver. Límite superior del 99% es de menos 0.054784. Nuestro valor de P es igual a 0, y aquí lo podemos localizar. Este es como el valor de la muestra exacta y pues es de 0.00. Aquí lo podemos ver, la exacta de Fisher. Debido a nuestro valor de P es menor nuestro nivel de significancia, podemos rechazar lo que es la hipótesis nula, que plantea que dos proporciones son iguales, y aceptamos la hipótesis alterna, donde muestra que las dos proporciones, que una de las dos proporciones es menor. En este caso, como lo plantea aquí el problema, nos prueba que la afirmación de que la tasa de enfermedades del norovirus del barco Queen Elizabeth con control, vamos a sacar que es el límite inferior y el límite superior. Nos vamos a ir a opción, entonces vamos a ver estadísticas básicas, proporción, opciones, y nos vamos a ir la diferencia menor es igual, vamos a darle OK. Diferencia, aceptar. Entonces podemos concluir que la hipótesis alternativa, que la tasa de enfermedades norovirus en el barco Fringo sí es menor que la tasa de enfermedades que el barco Queen Elizabeth. Entonces con esa información finalizaríamos con el primer ejercicio. Seguimos con el ejercicio número 2. Los efectos de la radiación son iguales para los hombres y mujeres. De las 2.739 mujeres sobrevivientes a la bomba atómica, 1.397 desarrollaron enfermedades de la tiroides. De 1.352 hombres sobrevivientes a la bomba atómica, 436 desarrollaron enfermedades de la tiroides. Según datos de Radian, Dose Response Relationship for Trade Noodles and Autoimmune Traitor Disease in Hiroshima and Nagasaki Automatic Bomb Survivor 55-58 years after radiation exposure de Imaizumi, Journal of the American Medical Association, volumen 295, número 9. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las mujeres y los hombres sobrevivientes tienen diferentes tasas de enfermedades de tiroides. Ok, entonces vamos a resolverlo por medio de Minitab, con la información que nos dieron. Aquí la tengo. Tenemos la cantidad de enfermedades y la cantidad de sobrevivientes, de hombres, tanto de hombres como de mujeres. Entonces nos vamos igual, nuevamente nos vamos a estadísticas básicas, dos proporciones. Aquí ya tenemos rellenado los datos. En la muestra número 1 fue el número de eventos fue 1397 con un número de ensayo de 2739, y en muestra 2 fue 436 de 1352.
Nos vamos a opciones y aquí vamos a darle la diferencia, es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Aquí pues utilizar el cálculo agrupado por la proporción. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Como podemos ver aquí, tenemos en la muestra 1 nuestra muestra P es de 0.51, nuestra muestra 2 nuestro valor P es de 0.322, nuestra estimación de la diferencia es de 0.18 y el límite superior del 99% es de 0.224546. Entonces esta parte la podemos ver mejor desglosada. Aquí tenemos también el valor de Z con una aproximación normal de 11.35 y un valor de P del 1 tanto en aproximación normal como exacta de Fisher. Entonces vamos a ver exactamente el límite superior y el límite inferior. Estadísticas básicas, las proporciones, o en su caso control E, y nos vamos automáticamente a esta información. Vamos a ver aquí la diferencia, y como podemos ver aquí tenemos una diferencia de un límite inferior de 0.146597 y uno superior de 0.228513. Entonces con esta información pues la respuesta es que no hay evidencia suficiente para mantener esta afirmación. Con esta no tenemos evidencia suficiente, y con esta podemos concluir que no hay evidencia suficiente para afirmar que las mujeres y los hombres sobrevivientes tienen diferentes tasas de enfermedades de tiroides. Y con esto finalizamos el ejercicio número 2. Seguimos con el ejercicio número 3. Encuestas sobre el calentamiento global. Una encuesta del Pew Research Center preguntó lo siguiente: ¿existen evidencias sólidas de que la Tierra se está calentando? 69% de 731 en hombres y el 70% de 770 mujeres respondieron afirmativamente. Construye un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las proporciones de respuestas afirmativas de hombres y mujeres que concluyen a partir de los resultados. Como podemos ver aquí, dice que el 69% de 731 en hombres afirmaron que esto equivale a un total de 504 personas, y en mujeres el 70% de 770 equivale a 539. Entonces vamos a revisar Minitab y aquí lo tenemos. Nos vamos a estadísticas básicas, dos proporciones, datos resumidos. Aquí vamos a poner el número de eventos, 504, 770, 539 de 731. Ok, dice, aquí nos está pidiendo, dice, construye un intervalo de confianza del 90% para la diferencia. Entonces vamos a poner un intervalo, un nivel de confianza del 90, y vamos a ver la diferencia. Vamos a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Y pues como podemos ver aquí, en la primera muestra tenemos un valor de P del 0.6545. En la muestra 2 tenemos un valor de P de 0.7373.
Al igual tenemos una diferencia de menos 0.082 con un límite superior e inferior. El límite inferior es de 0.121676 y el límite superior es de menos 0.043925. Aquí tenemos nuestra prueba de hipótesis. Con el método de aproximación normal tenemos un valor de z de menos 348 y un valor de 0.00, y con la secta de Fisher nos da un valor en P de 0.001, por lo que podemos concluir que de acuerdo a las proporciones, tanto hombres como mujeres están a favor de que existen pruebas suficientes para decir que sí hay calentamiento global. Esto pues tiene sentido porque pues es un tema muy recurrido en estos últimos días, ya que pues nosotros podemos ver todos los estragos que se ha causado a causa de eso, y lamentablemente poco a poco se va deteriorando nuestro mundo. Entonces tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, y se puede decir que las proporciones, en ambas proporciones hay similitudes y que son iguales. Entonces con esto concluimos el ejercicio número 3. Seguimos con el ejercicio número 4. Inferencias acerca de dos medias. Ejercicio: intervalo de confianza para distancias de frenado de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 3 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. De acuerdo con el conjunto de datos 16 del apéndice B, construye un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Parece haber una diferencia entre las dos medias. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la información. Nos vamos a Minitab y nos vamos a ir a estadísticas básicas y T de 2 muestras. Esta es la que vamos a tomar en esta ocasión. Y aquí pues ya tengo rellenada la información. Tenemos en la muestra 1 un tamaño de muestras de 13 con una media de la muestra de 137.5 y una desviación estándar de 5.8. En la muestra número 2 son 12 automóviles, 136.3 en media y una desviación estándar del 9.7. Vamos a ver qué nos da. Nuestro nivel de confianza nos lo está pidiendo al 90% y nos está pidiendo ver la diferencia. Entonces la vamos a aceptar y aceptar. Como podemos ver aquí, nuestra muestra tiene una desviación estándar del 5.80 en muestra 1 y del 9.70 en muestra 2. Su error estándar de la media es de 1.6 en muestra 1 y 2.8 en muestra 2. Tenemos aquí una diferencia de 1.20 en estimación de la diferencia, con un 90% de diferencia, mostrando aquí el límite inferior y superior.
El límite inferior es de menos 4.42 y un límite superior del 6.82. Como podemos ver aquí, visualmente tenemos una media casi parecidas. Entonces tenemos la evidencia suficiente para decir que las medias son iguales, por lo que debemos de aceptar la hipótesis nula. Entonces con esto cerramos el ejercicio de esta información. Seguimos con el ejercicio número 5, donde dice prueba de hipótesis para pagos de hipotecas. Se obtienen muestras aleatorias simples de hipotecas con intereses elevados del 8.9% y de las hipotecas con intereses bajos del 6.3%. Para las 40 hipotecas con alto interés, los usuarios del préstamo tenían una calificación de crédito FICO media de 594.8 y una desviación estándar de 12.2. Para las 40 hipotecas con bajos intereses, los usuarios del préstamo tenían una calificación de crédito FICO media de 785.2 y una desviación estándar de 16.3. Según datos de USA Today, utiliza el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la calificación FICO media de los prestatarios de hipotecas con intereses altos es mayor que la calificación FICO media de los prestatarios de hipotecas con intereses bajos. La calificación de crédito FICO parece afectar los pagos de la hipoteca. Si es así, ¿de qué manera? Entonces vamos a Minitab. Estadísticas básicas de muestra de 2. Y aquí tenemos ya prerellenado las cantidades que necesitamos. Tamaño de muestra 1, 40, su media de 594.8 con una desviación estándar de 12.2. En la muestra 2 también tenemos 40 muestras con una media de 785.2 y una desviación estándar del 16.3. Nos vamos a opciones, vamos a ver la diferencia, vamos a aceptar. Tenemos un nivel de significancia del 0.01, por lo tanto su nivel de confianza es del 99%. Diferencia hipotetizada pues queda en 0.00 y le damos a aceptar. Como podemos ver aquí, tenemos una diferencia de menos 190.40 en estimación de la diferencia, con un límite inferior de 99%, que es igual a menos 0.19806. Tenemos un error estándar de la media de 1.9, 2.6. Y en prueba un valor de t de menos 59.15 y un valor de p de 1.00. entonces de acuerdo a esta información pues sí parece afectar las diferencias, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Y con esto damos por terminado el ejercicio. Ejercicio número 6. Sexo y conteo de glóbulos en la sangre. Los conteos de glóbulos blancos en la sangre sirven para diagnosticar enfermedades del hígado.
radiación, problemas en la médula ósea y enfermedades infecciosas. A continuación se presentan los conteos de glóbulos blancos de muestras aleatorias simples de hombres y mujeres según datos de la Third National Health y Nutrition Examination Survey. Dice, utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos medios diferentes de glóbulos blancos. Y la B, construya un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre el conteo medio de glóbulos blancos de hombres y mujeres. Con base en el resultado, parece que hay una diferencia. Entonces aquí tenemos nuestra tabla y tenemos la información. Aquí la tenemos, tanto de hombres como mujeres. Entonces, de acuerdo a la tabla que vemos en la parte posterior. Entonces nos vamos a Minitab, estadísticas básicas, y aquí tenemos ya rellenado los datos. 27, 7.44 y 2.89, aquí lo tenemos, la muestra 2, 23, 6.79 y 1.97, aquí lo tenemos. Las opciones, el nivel de confianza es del 99% y vamos a revisar la diferencia. Vamos a aceptar y vamos a aceptar. Como podemos ver aquí, nuestra desviación estándar 2.89, 1.97 y tenemos un error de la media de 0.56 en muestra 1 y 0.41 en muestra 2. En la estimación de la diferencia tenemos 0.650 con un límite inferior de menos 1.210 y un límite superior de 2.510. Un valor de T de 0.94 y un valor en P de 0.352. Como podemos ver aquí, de manera visual, inmediatamente se mira que la media casi son iguales. Estadísticamente, entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las muestras son iguales y rechazaríamos la hipótesis alterna. Ok, entonces nos quedaríamos con la hipótesis nula. Y con esto concluimos el ejercicio número 6. Pasamos al 9.4, interferencia cerca de dos medias, muestras dependientes. Ejercicio número 7. Dice, el IMC cambia durante el primer año de la universidad. A continuación se presentan los índices de masa corporal IMC de los mismos estudiantes incluidos en la tabla 9.1 de la página 489. Se midió el IMC de cada estudiante en septiembre y en abril del primer año de estudios, según datos de Change in Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Years of College. A Study of the Freshman 15 de Hoffman, Policastro, Quick Lee, Journal of American College Health, volumen 55, número 1. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el cambio medio en el IMC de todos los estudiantes es igual a 0. Parece que el IMC cambia durante el primer año de estudios. Y como podemos ver, aquí tenemos unos registros de los IMC en abril. Fue de 2015, 1924, 2077, 2385 y 2132. En el mes de septiembre fueron 2068, 1948, 1959,
2457 y 2096. Entonces vamos a ver si la masa del IMC cambia. Nos vamos a Minitab. Aquí tengo ya los registros: 2015, 1924, 2077, 2385 y 2132. Al igual 2068, 1948, 1959, 2457 y 2096. Ok, entonces nos vamos a ir a estadística. En esta ocasión va a ser T pareada. Esa es la que vamos a manejar en este capítulo. Aquí ya tengo seleccionado el mes de abril tanto como el mes de septiembre. En esta pues vamos a poner cada muestra en una columna, opciones. Tenemos un nivel de significancia de 95 debido a que el ejercicio nos pide un nivel de significancia de 0.05. entonces por default o más bien el porcentaje sería 95 para completar el 1. Diferencia hipotetizada es 0.00 y en esto pondríamos diferencia mayor, diferencia hipotética. La vamos a aceptar y aceptar. Como podemos ver, aquí tenemos los resultados. Las muestras medias de 2106, 066. En la muestra 2, 21056. Como podemos ver, en la media es casi muy parecidos. En la desviación estándar te pide 1.738 y en la muestra 2, 2.07. El error estándar de la media podemos ver que es de 0.777 y 0.926. En estimación de la diferencia pareada tenemos una media de 10, una desviación estándar de 0.771 y un error estándar de la media de 0.345, al igual que un límite superior del 95% para la diferencia de menos 0.725. Y en prueba pues podemos ver el valor de T es igual a 0.03 y el valor en P de 0.481. Entonces con esto damos por terminado el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Vamos a hablar acerca de costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera a diferentes automóviles después de los daños sufridos en un choque controlado a baja velocidad. Según datos del Insurance Institute for Highway Safety, las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Como podemos ver aquí tenemos los siguientes datos. Los costos de reparación en la parte frontal, unos son de 936, 978, 2252, 1032, 3911, 4312, 3469, 2598 y 4535. Esto puede variar dependiendo del vehículo. Son los costos que pueden costar cada reparación.
Y con respecto a la parte trasera tenemos que unos costaron 1480, 1202, 802, 3191, 1122, 739, 2769, 3375 y 1787. Entonces con estos datos vamos a irnos a Minitab. Nos vamos a estadísticas básicas, T pareada, y aquí ya lo tenemos rellenado. Aquí vamos a ver cada muestra en una columna, ya que si lo cambiamos pues cambia. Entonces vamos a, aquí tenemos la información: reparación frontal muestra 1 y reparación frontal en muestra 2. Entonces vamos a opciones. Nos da un nivel de confianza de 95%, por lo tanto la diferencia hipotetizada es 0.0. La hipótesis alterna pues va a ser la diferencia, para ver si hay una diferencia entre la reparación frontal y la reparación trasera. Entonces, vamos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos la información. Entonces, como podemos ver, las estadísticas descriptivas, la media pues es de 2669 y 1830. Dependiendo, parte reparación frontal es de 2669 y la reparación trasera es de 1830, con una desviación estándar en frontal de 1461 y en reparación trasera de 1024. El error estándar de la media es de 487 para la frontal y 341 para la trasera. En estimación de la diferencia pareada tenemos una media de 840, una desviación estándar de 1935, un error estándar de la media de 645 y un IC del 95% para la diferencia, con un límite inferior de menos 648 y uno superior de 2327. Entonces, de acuerdo a la prueba, tenemos un valor T de 1.30 y un valor P de 0.229. Entonces, ya con esta información cerramos el ejercicio que realizamos. Ejercicio número 9. Calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas galón combinados para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema que fue introducido en 2008. Según los datos de USA Today, el nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Entonces, como podemos observar, en la tabla tenemos todas las calificaciones. En el antiguo pues tenemos calificaciones de 16, 18, 27, 17, 33, 28, 33, 18, 24, 19, 18, 27, 22, 18, 20, 29, 19, 27, 20 y 21. En las calificaciones nuevas tenemos 15, 16, 24, 15, 29, 25, 29, 16, 22, 17, 16, 24, 20, 16, 18, 26, 17 y 18. No, 26, 17, 25, 18 y 19. Entonces pasamos a Minitab.
Y como pueden ver, aquí tenemos ya todos los registros. Entonces nos vamos a estadísticas básicas, T pareada, igual cada muestra está en una columna. Aquí tenemos los sistemas de calificaciones, tanto el antiguo como el nuevo. Vamos a dar opciones. En opciones pues tenemos un nivel de confianza del 99%, debido a que nos están pidiendo, a ver, revisemos, nos están pidiendo un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación. Entonces tenemos aquí el nivel de significancia y diferencia hipotetizada de 0. Y en hipótesis alterna, pues como el ejercicio lo pide, vamos a revisar la diferencia. Le damos a aceptar y aceptar. Entonces aquí nos arroja la información en estadísticas descriptivas, nuestras muestras de acuerdo al antiguo y el nuevo, la nueva calificación. Son 20 registros. Tenemos una media en el antiguo de 2022.70 y en el nuevo de 20.35. Nuestra desviación estándar es de 5.37 en antiguo y una desviación estándar de 4.72 en el nuevo. Nuestro error estándar de la media es 1.20 en el viejo y 1.05 en el nuevo. O sea que sí podemos ver una diferencia entre una calificación nueva y una calificación antigua. Entonces dice que en estimación de la diferencia pareada, la media es de 2.350 con una desviación estándar de 0.145. En el error estándar de la media tenemos 0.167 y en IC del 99% para la diferencia. Ese es lo que nos arroja. Y ya en la prueba tenemos un valor de T de 14.10 y un valor de P de 0.00. Entonces, de acuerdo a estos resultados, damos por terminado el ejercicio. Ejercicio 11. Prueba de los efectos del alcohol. Investigadores realizaron un experimento para estudiar los efectos del alcohol. Se registraron los errores en una prueba de destreza visual o motriz de un grupo de tratamiento de 22 personas que bebieron etanol y de otro grupo de 22 personas que recibieron un placebo. Los errores del grupo de tratamiento tienen una desviación estándar de 2.20 y los errores del grupo de placebo tienen una desviación estándar de 0.72. Según datos de Effects de Alcohol Intoxication on Royce Taquina Strategy and Error Rate in Visuomotor Performance, The Struford Journal of Applied Psychology, volumen 77, número 4. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el grupo de tratamiento tiene errores que varían más que los errores del grupo de placebo. Entonces aquí tenemos la información. Personas con etanol fueron 22, con placebo 22, y su desviación estándar de las personas de etanol fueron 2.20 y de placebo 0.72. Entonces vamos a revisar, vamos a someter a prueba la afirmación de que el grupo de tratamiento tiene errores que varían más de los errores del grupo de placebo. Nos vamos a Minitab. Aquí tenemos ya nuestra información. Entonces nos vamos a estadísticas gráficas y nos vamos a dos varianzas. Aquí hemos prorellenado nuestra información. Debe ser en cada muestra, está en su columna. Aquí tenemos etanol, placebo, y lo vamos a poner en opciones. Tenemos un nivel de confianza del 95%.
ya que el ejercicio pide un nivel de significancia del 0.05. Y entonces aquí en hipótesis alterna vamos a ver la relación de la diferencia. Entonces vamos a aceptar y aceptar. Y como podemos ver, aquí tenemos la información. Estadísticas, en estadísticas descriptivas dice que las muestras son 2 de ambos lados. La desviación estándar en etanol es de 14.01 y en placebo 15.07. La varianza en etanol es de 196.20 y de placebo del 2.26. El índice de confianza de 95% es de 0 en etanol con un límite superior de 1.08. En placebo 15 0 y 1.16. En relación de desviación estándar, relación estimada es de 0.9304. El índice de confianza es del 95% para la relación usando Bonnet es de 0.106 a 8.140. El índice de confianza del 95% para la relación usando Levene es de 0.930 a 0.930. El nivel de significancia, como podemos ver, es de 0.05. Nuestra prueba en estadística de prueba en Bonnet es 0.01 y un valor P de 9.34. Entonces, como podemos ver, aquí podemos ver las estadísticas. Básicamente se ven parejas. Entonces, con esto damos por terminado el ejercicio. Ejercicio 12. Conteos de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas a números por milímetros el cubo de hombres y mujeres elegidos al azar. Según datos de la National Health y Nutrition Examination Survey, los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Entonces aquí podemos ver las muestras tanto de hombres como mujeres. Entonces nos vamos a Minitab. Tenemos la información. El de mujeres son 27 muestras y el de los hombres son 23. Entonces nos vamos a estadísticas básicas y a dos varianzas. Nos vamos aquí. Debe ser, cada muestra está en su columna. Y pues aquí tenemos ya la información, tanto de mujeres como hombres. Damos en variancias de dos muestras gráficas. Pues aquí tenemos que seleccionar todas. Aquí pues no movemos nada. Opciones. Aquí tenemos el nivel de confianza del 95%. Una relación hipotética de 1. Y vamos a revisar la variación. Vamos a aceptar y aceptar. Y como podemos ver, aquí nos sale la información. Mujeres tienen una desviación estándar del 75.993, cuando los hombres tienen una desviación de estándar del 62.106. Una variancia de 5.774.971 en mujeres, cuando los hombres es de 3.857.127. Y el índice de confianza de 95%
es de 58.114 en mujeres a un límite superior de 107.151 y en hombres un límite inferior de 49.162 con un superior de 85.765. En relación de desviación estándar tenemos la relación estimada de 1.22361, su índice de confianza del 95% para la relación usando Bonnet es de 0.766 como inferior y 1.812 superior, y usando Levene es 0.728 en inferior y 2.41 en superior. Aquí lo podemos ver, nuestro valor de P en Bonnet es de 0.345 y en Levene es de 0.377. Pues podemos ver aquí las gráficas que nos muestra tanto en pruebas Bonnet y en pruebas Levene los índices de confianza, y podemos ver las diferencias en mujeres también. Aquí también podemos ver las gráficas de valores individuales. Y como conclusión para el ejercicio, vamos a concluir que no se tiene la suficiente evidencia para rechazar la igualdad de sus desviaciones estándar. Entonces, con esto damos por terminado los ejercicios para la regularización.